Bienvenidos y espero que la sesión de hoy les sea útil. Vamos a tratar de mostrar, primero en una pequeña presentación y luego ya entrando en la solución, cuáles son las novedades que Microsoft ha publicado para Navision 2016. Que como saben, ha sido lanzado a principios de octubre al mercado y que nosotros como partners ya estamos implantando en nuestros clientes y haciendo las migraciones a esta última versión. A modo de resumen, decir que en diferencia con otras versiones anteriores, el lanzamiento de Navision 2016 es una versión muy estable, mucho más estable que lo habían sido en otras ocasiones, que nosotros hemos testado ya y, como digo, estamos ya trabajando para poner en producción. Y de hecho tenemos algún cliente ya en producción en Navision 2016 con gran satisfacción por las mejoras que aporta respecto a versiones anteriores. Principalmente vamos a hablar de las novedades que incorpora, sobre todo a nivel funcional, pero también desde el punto de vista tecnológico, donde cabe destacar la integración cada vez mayor con los entornos nube y en particular con la nube de Microsoft Azure. Y también con la disponibilidad de utilizar esta aplicación a través de cualquier dispositivo, teniendo prácticamente el mismo nivel de funcionalidad tanto en dispositivos tradicionales, PCs con la aplicación instalada, como a través de un navegador, como a través de la app disponible para entornos en Windows, Apple y Android. Vamos a hacer hincapié en aquellas cosas más destacables, aunque también es posible que algunas de las personas que nos estén escuchando, si vienen de versiones anteriores, pues tampoco hayan pasado por las novedades que ya aportaban las versiones 2015 y 2013, que fueron, digamos, a partir del momento en que Microsoft cambió la tecnología de Dynamics NAV y a partir del momento en que empezaron a potenciarse distintos clientes de acceso, mayor integración con herramientas de movilidad y mayor integración con soluciones en la nube. En primer lugar, una de las novedades que yo creo más esperadas y que una de las que más potencia creo que se puede obtener es la integración nativa con Dynamics CRM. La funcionalidad que lleva Dynamics NAV sobre gestión de relaciones con clientes es limitada y cuando queremos hacer una gestión de CRM potente necesitamos acompañarnos de la solución Dynamics CRM y la problemática que teníamos hasta las versiones 2015 era que integrar Dynamics NAV con Dynamics CRM, a pesar de ser productos ambos de Microsoft, pues requería de una serie de parametrizaciones complejas y a medida. A partir de la versión 2016, Microsoft ha provisto ya una integración nativa en la que podemos definir perfectamente cómo queremos conectar nuestro sistema ERP, Dynamics NAV, con nuestro sistema de gestión de relaciones con clientes, CRM, que es una configuración muy sencilla en la que básicamente lo que tenemos que decir es cuál es la ruta en la que tenemos nuestro sistema de gestión ERP, cuál es la ruta en la que tenemos nuestro sistema de relaciones con clientes, e independientemente que estos sistemas estén ambos en la nube o unos en la nube y otros en local, podemos trabajar sin ningún problema con esa sincronización. La segunda de las novedades importantes que nos aporta la versión NAV 2016 es la mejora para trabajar en entornos cloud y sobre todo sobre plataforma Azure. Al final, el entorno cloud y las soluciones en la nube no son más que la provisión de servidores sobre los cuales instalamos servicios o aplicaciones, con la diferencia o con la mejora de que los servidores que ha preparado Microsoft sobre su propio entorno de nube, sobre Azure, están especialmente preparados para trabajar con Dynamics NAV y como sabemos que Dynamics NAV se apoya sobre el servidor de base de datos SQL, los anteriores entornos que nos proveía Microsoft no permitían utilizar estos servidores predefinidos de SQL
cosa que ahora ya en la versión NAV 2016 sí que es posible y por lo tanto facilita el despliegue de una solución en la nube y nos permite mejorar el rendimiento o configurar el rendimiento que queremos aplicar tanto a las máquinas de base de datos como a las máquinas propias de aplicación para obtener el mejor servicio en función del número de usuarios y el tipo de procesos que queramos ejecutar. ¿Vale? En este caso, lo que nos está indicando esta pequeña transparencia es precisamente que en la provisión de servicios nos encontramos con los servidores ya SQL especialmente preparados para trabajar con Dynamics NAV. Por último, aunque no es propiamente de NAV 2016, sí decir que una de las ventajas importantes que aportan los entornos nube es que precisamente podemos configurar los entornos de máquinas virtuales de la nube incrementando o reduciendo los requerimientos de hardware en función de la evolución de nuestro negocio. En un negocio en crecimiento necesitaremos, lógicamente, dar más prioridad a ciertos procesos o dar más procesadores, memorias o disco a ciertas soluciones, cosa que en un entorno tradicional, en un entorno de máquinas instaladas en casa, sería más complejo y menos dinámico. Otra de las novedades que aporta la versión NAV 2016 es la mejora de trabajo en entornos multicompañía o multiempresa. Hasta ahora, cuando teníamos entornos multiempresa, nos podíamos encontrar con diferentes desarrollos para cada una de las empresas que tenían que convivir en la base de datos y que a la hora de o bien fusionar empresas distintas o bien migrar de versión un entorno NAV con múltiples empresas y múltiples desarrollos, nos podíamos encontrar con incompatibilidades o con problemas de fusionado de funcionalidad que utiliza una empresa y funcionalidad que requiere otra. Con la nueva funcionalidad que nos ha publicado NAV 2016 llamada Extension, lo que nos permite precisamente es diferenciar cuáles son los desarrollos a medida que va a trabajar cada una de las empresas y, por lo tanto, tener mayor facilidad a la hora de hacer esas fusiones. Nos va a permitir hacer granular la funcionalidad de cada una de las empresas o tipos de negocio, de forma que, sobre todo, cuando tengamos que hacer fusiones de varios NAVs, por ejemplo, a la hora de tener que hacer merges o importaciones de datos, va a ser más sencillo porque no vamos a tener, digamos, ese choque de funcionalidad de un entorno con otro. Como también anunciaba al principio, otra de las novedades que ya existía en la versión 2015 es que tenemos una app universal quiero decir que funciona exactamente igual, tanto para dispositivos smartphones y sobre todo que este app nos va a dar exactamente la misma funcionalidad que nos da un entorno navegador o un entorno de aplicación, con alguna pequeña limitación, pero cuando hablo de la misma funcionalidad quiero decir que cuando yo haga un desarrollo o haga una modificación en NAV, esa modificación va a estar disponible en los tres entornos de trabajo. Es decir, el propio Dynamics NAV, la tecnología que incluye la solución, nos va a permitir que se publique para los tres entornos la funcionalidad o las modificaciones que estamos realizando. Lógicamente, en cada entorno se adaptará a la forma de trabajo, de forma que si es un entorno táctil, potencie una forma, o si es un entorno navegador, potencie una forma u otra. También la facilidad que tenemos de descarga de las apps a través de las distintas tiendas, tanto Windows Store como el Apple Store de iOS o el Google Play para dispositivos Android. Alguna mejora adicional que nos va a aportar, por ejemplo, es que se soporta de forma nativa el uso de las cámaras y las ubicaciones,
de forma que vamos a tener acceso a estos recursos desde el propio NAV. También uno de los pequeños inconvenientes que teníamos antes, que en función del tipo de pantalla que teníamos y el método de trabajo, bien fuera táctil o con teclado, se nos va a adaptar automáticamente el app al entorno hardware que estemos utilizando. Por último, para usuarios que ya disponían de versión 2015 una aplicación para tablet, se nos va a actualizar de manera automática cuando accedamos con nuestra tablet a un entorno NAV 2016, automáticamente nos va a dar las nuevas funcionalidades y capacidades de esta nueva versión. Y todo ello lo vamos a gestionar, como decíamos antes, desde un único entorno, desde el servidor de NAV, y desde el que nosotros vamos a gestionar la lógica de nuestro negocio una única vez, y esta lógica de negocio se va a adaptar a los distintos formatos de presentación. Sin entrar a detalle, pero sí haciendo mención, se ha potenciado mucho el uso de la herramienta, el uso de Dynamics NAV a través de entornos navegador. En la versión 2013 teníamos disponible acceso desde navegador a Navision, pero todavía nos daba una funcionalidad limitada. En versión NAV 2015 ya nos mejoró dicha funcionalidad, pareciéndose en gran medida al entorno cliente NAV instalado en un PC, pero en NAV 2016 prácticamente nos ha hecho que el 100% de la funcionalidad disponible en entorno Windows, en entorno cliente instalado, esté disponible también en entorno navegador. Y también ha hecho crecer la funcionalidad disponible en entorno tablet, aunque todavía no es el 100% de la funcionalidad, porque se entiende que el app para tablet va a ser una solución más para equipos directivos que para usuarios, digamos, potentes de la herramienta, como pueden ser departamentos de administración o departamentos de logística o producción. En tablet, principalmente para equipos directivos y para equipos de venta, nos va toda la funcionalidad necesaria, cosa que hasta ahora tenía alguna restricción. Más mejoras a través del cliente web, sobre todo nombrar las posibilidades de que el tipo de usuarios que vamos a acceder, lo que llamamos role center o el tipo de rol de usuario que accede, va a tener disponible también desde navegador funcionalidades que antes solo eran accesibles desde entorno Windows, y en ese sentido nos va a permitir también hacer modificación o configuración de ciertos parámetros que antes teníamos que entrar en el cliente Windows para hacer, y una vez hechos ya los teníamos disponibles desde el entorno navegador. Vale, alguna funcionalidad ahora ya no tan técnica, sino más específica, de procesos que habitualmente tenemos en nuestra empresa y que hasta ahora teníamos que hacer de una manera repetitiva. Por ejemplo, cuando tenemos compras repetitivas de una suscripción, de un seguro, de un pago mensual, teníamos que, para hacer las provisiones de esas compras y de esos pagos, teníamos que ir haciendo los apuntes cada uno de los meses. Ahora tenemos unas plantillas de fraccionamiento a través de las cuales podemos generar una sola vez la información y automáticamente el sistema se va a encargar de hacer la repetición de ese documento mensualizado o periodificado con la periodicidad que marquemos, o va a hacer, si fuera el caso, el reparto para que luego podamos estudiar de una manera más sencilla cómo una factura ha quedado no imputada únicamente, sino repartida en los periodos que nosotros hayamos decidido. Esto lo vamos a poder hacer tanto en el circuito de compras como en el circuito de ventas, y también en lo que sería el tema de notas de gastos. Ya conocíamos de la versión 2015, y los que no lo conozcan vuelvo a nombrar aquí, las ventajas que nos había aportado al respecto de que podamos utilizar formularios de presentación de información generados con plantillas a través de Microsoft Word. Bueno, pues dichas plantillas se han potenciado más aún
puesto que una de las dificultades que nos presentaba Dynamics NAV en versiones anteriores, hasta la 2013 y anteriores, era que la generación de plantillas de impresión para los distintos formatos de documento que necesita una empresa, por ejemplo, un pedido de venta, un albarán, un abono, una factura, requerían de programación a medida y eran, digamos, complejos y caros de implementar. A partir de la versión 2015, donde se potencia el uso de las plantillas en Word para poder presentar información y poder hacer lo que antes llamábamos, algo parecido a lo que antes llamábamos merges, cuando queríamos, a través de una plantilla en Word, hacer un emailing de un listado, bueno, pues podemos generar con nuestra plantilla de Word una serie de maquetas donde conecto con la base de datos de Navision, marco cuáles son los campos que quiero configurar y qué apariencia le quiero dar a esa plantilla de Word. Esto lo puedo hacer, además, que de forma automática se aplique para cada cabecera de cliente, o para cada proveedor, o para cada tipo de documento. De forma que de una manera automatizada, cuando yo voy a emitir, por ejemplo, una factura para un cliente, la plantilla que va a utilizar es distinta, por ejemplo, en función del mensaje que yo le quiero dar a un determinado grupo de clientes o sector, o a los clientes más importantes, o en un cambio de idioma, o un faldón con una nota publicitaria. También nos aporta, y esto sí que es completamente nuevo, en la versión NAV 2016, una potencia en cuanto a gestión documental, ya que nos incluye una serie de mejoras, sobre todo para los documentos entrantes, es decir, para lo que serían, por ejemplo, facturas de compra o pedidos de compra, facturas de compra de proveedores o pedidos de compra de clientes. De forma que si recibimos ficheros digitalizados, por ejemplo, un pedido de compra o una factura de compra que nos venga en un formato PDF, la vamos a poder importar con esta nueva funcionalidad a NAV. Por un lado, vamos a poder hacer lo que es el enlazado de ese documento digitalizado con lo que sería el documento electrónico del ERP. Y por otro lado, vamos a poder también hacer incluso un reconocimiento de ciertos datos de ese documento, de esa factura de compra, por ejemplo, para automatizar la entrada de esa información en los diarios de Dynamics NAV. De este modo vamos a conseguir principalmente dos cosas. Una, relacionar la gestión documental, los documentos físicos archivados con la información relacionada en el sistema de gestión. Otra, poder dotar de un circuito de aprobación a esos documentos y, por supuesto, reducir el consumo de papel y tener de una manera más sencilla accesible la información física con la información que existe en nuestro ERP. En el caso, por ejemplo, de gestionar los documentos entrantes, como podría ser una factura de compra, como es el caso, lo que estaríamos diciéndole aquí es para una determinada plantilla, y ya disponemos de plantillas de gestión documental predefinidas en el entorno estándar de Dynamics NAV, iríamos a buscar un determinado tipo de documento, en este caso en PDF o en XML, y crearíamos desde un archivo el elemento que queremos. Al crear esta información, lo que generamos es un documento ya que es una ficha de Navision, un formulario de Navision, que se nos ha rellenado con una serie de campos y del cual podemos enviar a OCR para hacer un reconocimiento de los campos adicionales que queremos codificar automáticamente en el sistema de gestión. Por entrar un poquito más en detalle en cuáles son los circuitos de aprobación que nos facilita la nueva versión Dynamics NAV 2016, prácticamente lo que nos va a permitir es, en base a una serie de plantillas, nos va a permitir dotar de documento de aprobación, de circuito de aprobación, prácticamente a cualquier tipo de documento. También hacer que un documento pueda ejercer notificaciones sobre ciertos usuarios para facilitarles o recordarles el que deben ejecutar alguna acción sobre ese documento para que pueda evolucionar el circuito de aprobación.
y también vamos a poder automatizar ciertos procesos para que se hagan ciertos cálculos, o se preparen ciertos informes, o se ejecuten ciertas acciones y estén preparadas para cuando nosotros las necesitemos. Como decía, ya hay plantillas o ejemplos predefinidos en el propio sistema, de forma que, por ejemplo, el flujo de aprobación de una factura de compra viene ya predefinido para que nosotros podamos reutilizarlo, modificarlo o crear otros nuevos a partir de estos ejemplos. Otra de las novedades que aporta la versión NAV 2016 es la incorporación ya completa de lo que es el tema de factura electrónica, una de las cosas que cada vez más estamos implantando y cada vez más vamos a requerir. Estamos haciendo facturación electrónica basados en el estándar mundial PEPOL y que nos va a permitir tanto trabajar para entornos de business to business y, por lo tanto, facilitar todo lo que es la recepción y entrega de documentos electrónicos certificados. En ese sentido, vamos a poder, a través de lo que es la factura electrónica y a través de lo que hemos visto antes con el tema de circuitos de aprobación o workflow, vamos a poder automatizar acciones, por ejemplo, cuando yo despliegue un registro de factura o tanto de entrada como de salida, tanto una factura de compra como una factura de venta. El propio sistema de factura electrónica nos va automáticamente a generar los justificantes de envío, de forma que nos quede relacionado en el sistema el justificante, digamos, que nos permite demostrar que esa factura tiene una validez legal y que además se ha ejecutado. Cuando utilicemos la parte de factura electrónica para los documentos de recepción, también vamos a poder hacer que el sistema nos genere automáticamente la información en Dynamics NAV a través de los pedidos de compra de clientes o las facturas de compra de proveedores, automatizando también y simplificando el proceso de incorporación de datos a nuestro ERP. Por último, y ahora después ya quiero entrar en el entorno y que vean cómo es la nueva versión NAV 2016, y yo creo que esta es una de las mayores potencialidades que nos aporta la versión NAV 2016, es la integración total con las soluciones de Business Intelligence y Power BI suministradas por Microsoft sobre su plataforma Excel. La ventaja que nos aporta NAV 2016 es la completa integración de Power BI hasta el punto de que ya nos provee de una serie de indicadores preparados que luego nosotros podremos modificar o reutilizar y que nos van a servir también de punto de partida para crearnos nuestros propios informes. El objetivo que persigue Microsoft en las últimas versiones, sobre todo, es que todo lo que es la generación de informes, KPIs y cuadros de mando, que antes hacíamos a medida y nos requerían de mucho esfuerzo a la hora de generar reports en programación nativa de Navision, a partir de ahora los vayamos generando con herramientas más apropiadas, como son, algunos ya hacíamos nuestros pinitos con Excel dinámicas, pero sobre todo con herramientas de Power BI que nos van a, en un entorno conocido que es Excel, nos van a facilitar mucho la generación de informes gráficos, indicadores y cuadros de mando. Todo además se va a poder generar de una manera sencilla a través de unos asistentes que ahora voy a tratar de presentar. Hasta aquí el resumen de funcionalidad que quería contar en esta presentación. Voy ahora a pasar a mostrar el entorno. Para ello, primero voy a acceder con entorno navegador y posteriormente haré una conexión con entorno nativo, con entorno cliente. Si vamos al entorno navegador, lo que he hecho ha sido validarme
Vamos a ver si estamos viéndolo todo correctamente. Lo que he hecho ha sido validarme en Office 365 y dentro de Office 365 voy a poder mostrar todos los elementos en esa integración que decíamos de la nube que yo tengo disponibles, en este caso, pues correo, calendario, contactos, las funcionalidades de Yammer, OneDrive, toda la parte de ofimática online, pero también la parte de CRM, que ya como decía está totalmente integrada, y la parte de gestión de información o Power BI. En ese sentido, yo ya tengo aquí abierto en mi entorno de Power BI, que está conectado directamente con Dynamics NAV y que de forma estándar, voy a cambiar el formato de pantalla para que podamos visualizar más información, de forma estándar nos está presentando una serie de informes y cuadros de mando o indicadores que vienen previamente definidos en NAV. Al hacer una conexión automatizada con Dynamics NAV nos salen las etiquetas en inglés, pero la base de datos que tengo por detrás yo puedo cambiarla. En cuanto generara la base de datos con etiquetas en español, se automatizan y se cambian estos datos. De forma que lo que yo puedo hacer desde Power BI, que es la herramienta de gestión, es tan sencillo como irme a obtener datos. Podré buscar datos directamente desde cualquier paquete de contenido, es decir, desde un fichero Excel, por ejemplo, que tengo en mi entorno. Podré buscar datos desde servicios o aplicaciones. Por ejemplo, aquí tenemos la posibilidad de conectarlo directamente con nuestro sistema de gestión de relaciones con clientes, CRM, o con nuestro sistema NAV, con nuestro ERP. O, por supuesto, con cualquier otra fuente de datos, como puede ser una base de datos SQL o otras soluciones. Lo que yo tengo conectado aquí es directamente, lo que he hecho es una conexión con Dynamics NAV, y al hacer la conexión con Dynamics NAV, esta serie de indicadores, ventas por mes. Cuando yo quiero explotar cualquiera de estos indicadores, no tengo más que hacer clic sobre ellos y a partir de tener de este cuadro de mando, yo ya puedo ir jugando con la información. Tengo, en este caso, a la derecha, la posibilidad también de utilizar una serie de filtros o visualizar cuáles son los filtros que yo estoy trabajando en cada caso. Si os dais cuenta, al pulsar sobre una determinada información, automáticamente me está mostrando cuáles son los filtros que yo estoy utilizando. Este es un ejemplo que estamos trabajando de informe, en este caso son las oportunidades de venta, pero si volviéramos de nuevo a otro, por ejemplo, en ventas por meses, en otro tipo de informe, a ver si me quito esto de aquí, estaríamos viendo la posibilidad de que desde aquí abajo también puedo ir cambiando a los distintos tipos de informes. Ventas por persona, oportunidades de ventas que hemos visto antes, el cuadro de mando de ventas, por mapas de calor, las ítems más vendidos por vendedor, etcétera, etcétera. Siempre vamos a ver, por un lado, en Power BI, paneles, y por otro lado, vamos a poder ver informes directamente. Y estos informes yo los voy a poder, lógicamente, cambiar. Como otro ejemplo de la potencialidad de Power BI, tenemos aquí un ejemplo de ventas que está sacada directamente de una Excel. Entonces, lo que tenemos por un lado es nuestro conjunto de datos de ventas y marketing, que hemos relacionado aquí abajo, igual que habíamos relacionado antes Dynamics NAV. De ese conjunto de datos se nos genera un panel de información y de ese panel de información podemos irnos luego a informes específicos de ese conjunto de datos. Por ver una cosa más, antes de entrar directamente en NAV, si yo ahora hiciera clic desde mi Office 365 en mi entorno CRM, automáticamente, puesto que ya estoy validado, me va a ir
En este caso yo tengo acceso a dos entornos y me va a permitir, si tengo permisos, si tengo credenciales, acceder en este caso a mi sistema de gestión de clientes. De la misma manera, voy a poder hacer una conexión a mi ERP. Y en este caso ya tengo aquí la pantalla, y ahora sí, por primera vez, de NAV 2016 en entorno navegador, donde al estar entrando con un rol de procesador de pedidos de ventas, de administrador de ventas, pues lo que nos está sacando es una pantalla inicial con una serie de pilas de información relativas a ese rol. En este caso, de ventas, pues actividades en ofertas de venta y pedidos de venta que yo tengo o acciones que tengo que ejecutar. También me he predeterminado aquí un informe que yo quería ver de pedidos de venta y podría tener pues más información relacionada o acceder al resto de las áreas que yo requiera para trabajar. Por ejemplo, aquí irme al listado de pedidos de venta y trabajar ya con cada uno de los pedidos de venta y tener estadísticas de acceso del cliente relacionado para ese pedido de venta. Si ahora hago una conexión a través del cliente nativo, Dynamics NAV 2016, veremos que el entorno es decir, en este caso he entrado a pedidos de venta y tendré acceso a exactamente la misma información y también la posibilidad de navegar hacia otros departamentos y pasar a los menús que yo requiera en cada caso. Vale, pues, por ejemplo, el plan de cuentas. Por último, voy a hacer también la conexión con un cliente de tablet, para lo cual para que veamos también la diferencia de modo de presentación. Como en toda demostración, parece que esta parte me va a dejar feo. No sé por qué razón no me está pidiendo las credenciales y está validándose. Vale, ahora sí. Me da algún problema de conexión. Les pido disculpas porque me está dando un problema de credenciales de acceso el cliente portable. Así que hasta aquí era la presentación que yo quería hacer de Dynamics NAV 2016. Espero que les haya servido para tomar un primer contacto, para una primera toma de contacto con esta nueva versión, y les animo a que si están interesados tanto en un proyecto de implantación como en un proyecto de actualización de versión, pues contacten con nosotros y podamos ya más en detalle explicarles en cada caso y en cada necesidad de negocio cómo NAV 2016 les puede ayudar a mejorar sus procesos y a mejorar sus negocios.